La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. El 6 de mayo de 2023, Carlos III y su esposa Camilla Parker Bowles son coronados como rey y reina consorte del Reino Unido. Comienza así un capítulo tardío e improbable en la biografía de quien fuera príncipe de Gales durante 73 años. Tardío, porque Carlos esperó una vida entera en la banca, debido al largo reinado de su madre, la reina Isabel II. Improbable, ya que tras su durísima y comentada separación de Diana en 1996 y la popularidad de la princesa, la imagen de este príncipe frío e infiel no parecía poder alcanzar la estatura necesaria para ser rey. Pero Carlos es muchísimo más que eso. Primer miembro de la corona británica en ir a la universidad, estudioso del arte y de la arquitectura, atento al cambio climático. ¿Quién es entonces realmente Carlos III de Inglaterra? ¿Qué piensa? ¿Cómo fue como hijo? ¿Cómo es como padre? Todo en este episodio de La Monarquía en Serio, junto al historiador José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. José Manuel Cerda, en este capítulo de La Monarquía en Serio vamos a ahondar un tema que yo creo que a todos nos provoca curiosidad. Carlos III, el rey, del que yo sé muy poco. Quizás podría decirte que sé que le rompió el corazón a Diana de Gales, que tuvo desde muy temprana edad una amante que ahora es su mujer, la reina consorte, y que me da la impresión de que no son pocos quienes desean que su reinado sea lo más corto posible, asunto que podría darse, tiene 75 años y tiene un cáncer. Es todo lo que sé y necesitamos saber perfilar a este hombre. Sí, yo creo que lo que se sabe de Carlos III es realmente muy poco. La gente conoce un poco su historia, lo que tú acabas de mencionar, ¿no es cierto? Se le relaciona mucho con la catástrofe que esto le provocó a la monarquía a partir de su amorío con Camilla Parker Bowles. Esta Diana de Gales, que era deslumbrante, preciosa, maravillosa, empática, y que su vida fue destruida por una monarquía fría, poco empática, por este hombre indeciso, terrible. Y yo creo que todo el mundo se quedó con esa imagen de este príncipe de Gales que en un minuto se ve en el trono de Inglaterra y que todo el mundo quiere que sea lo más corto y lo más breve posible para que llegue William, su hijo, que consta con mucha más popularidad. Claro, parece más carismático el hijo. Ahora retrocedamos en el tiempo, retrocedamos a la infancia de Carlos III, cuando era el príncipe de Gales, ¿no es cierto? ¿Cómo fue su infancia? Su infancia fue súper difícil porque el príncipe Felipe tuvo a su vez una infancia muy trágica. En un accidente de avión murieron algunos de sus hermanos, su familia. El príncipe Felipe es el padre de Carlos, que tuvo una infancia terrible, muy trágica. Su mamá padecía una enfermedad psiquiátrica muy terrible, algo de eso aparece en la serie The Crown. Su familia fue expulsada de Grecia, porque hay que recordar que Felipe, su familia también tenía, ¿no es cierto?, monarquía en Grecia, fueron expulsados, erradicados, y todo eso el príncipe Felipe de alguna manera lo proyecta en su hijo que tenía una personalidad muy distinta a la de él, que era una persona más introvertida, más tímida, que le gustaban, no sé, todo el arte, este tipo de cosas. Menos buen mozo. Exacto, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, con una personalidad distinta. Entonces lo lleva a este internado en Escocia, Gordonstown, que era donde él estuvo, donde Felipe pasó buena parte de su infancia, y ahí al pobre Carlos, al pequeño Carlos, lo hacen pedazos, digamos, porque era un lugar donde se privilegiaba mucho el deporte, era un internado solamente de hombres, entonces era como muy amachotado, por así decirlo, y él lo pasó muy mal. Y ser príncipe no lo salvó del bullying, digamos, ni de la presión. Todo lo contrario, o sea, había que darle como caja, por así decirlo, porque él iba a ser rey. Él era príncipe de Gales. Es como cuando dicen, bueno, la monarquía tiene que pasar por las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y tiene que hacer voluntariado y tiene que hacer todo este tipo de cosas porque se les prepara para el oficio más complejo, más difícil y más importante. ¿Qué figura ocupa el internado? Porque los hijos de Carlos también pasaron por internado. ¿Esa formación es una formación también que tiene que ver con la tradición de la monarquía? No necesariamente. Ya. En este caso, el hecho de que ellos hayan estado en Escocia es una cosa muy de Felipe y lo que él quiso proyectar en su hijo Carlos. Pero fíjate
fíjate que la formación de Guillermo y de Harry es muy distinta, porque ellos pasaron por Eton College. Claro, o sea, pero era internado también. Claro, pero Eton College no tiene nada que ver con Gordonstown. Son dos cosas completamente distintas. Es más rudo lo que vivió Carlos. Eton es elegancia, es el mundo británico, el mundo inglés, está al lado de Windsor. Gordonstown es un internado amachotado, donde lo que más importa es el deporte, donde los hacen tirarse al barro, donde los hacen cargar cosas. Qué pesadilla, ya. Completamente distinto. Además que, bueno, el príncipe de Gales todavía no es rey, también marca un hito, va a la universidad, su padre no había ido a la universidad, y no solamente escapa de la rudeza del barro, como tú dices, y también de los deportes, sino que también estudia historia del arte, un contrapunto absoluto con su padre, una suerte de rebeldía, ¿no? Sí, no solamente rebeldía, yo creo que ahí es donde Carlos toma su primera decisión libre. Uno siempre dice, el momento, no sé, todos los papás deciden por uno a qué colegio uno va, ¿no es cierto? Sí, pero la primera decisión, la primera gran decisión libre que uno toma en la vida es qué estudio y dónde estudio, supuestamente libre. Sí. Entonces ahí él toma una decisión que tiene que ver con su personalidad. Ahí vemos un príncipe Carlos por primera vez tomando esta decisión. ¿Y dónde estudia historia del arte? Estudia en Cambridge. Perfecto. En la Universidad de Cambridge, que es una universidad súper antigua, medieval, tradicional, pero aquí hay una cosa súper importante que rompe, o sea, más que romper con la tradición, hace alguna cosa distinta, que es el primer monarca en la historia del Reino Unido, después de 1000 años, que estudia en una universidad. Qué hito. Ahí hay un cambio, porque es como un poquito someterse a las cosas normales de la vida, ¿no? A la regla de los plebeyos, digamos, claro. O sea, Cambridge es una universidad, en ese momento era bastante aristocrática y todo eso, pero sin embargo era una universidad donde había bastante mezcla social. Entonces es súper interesante porque antes, ¿qué es lo que hacían los monarcas? Tenían tutores. Los tutores le enseñaban todo lo que el monarca tenía que saber, de historia, de filosofía, de cultura, de química, de biología. Tenían tutores privados. Y habiendo universidad en la antigüedad, y probablemente, claro, ahí primero te pregunto de inmediato por qué optó por historia del arte, pero también yo me imagino que la opción de ir a la universidad tiene que ver con su necesidad de socializar, de conectarse con el mundo y salir de esa casa y de esos rituales tan herméticos, ¿no? Exacto, porque en el fondo, ¿quién va a la universidad en Inglaterra? El que necesita trabajar. Claro. Hay un punto súper importante. La aristocracia nunca fue a la universidad, porque la aristocracia ejercía un rol militar. La aristocracia por tradición en toda Europa ejercía un rol militar. Entonces, ¿para qué voy a ir a la universidad si mi rol es militar? Siempre, esto viene de la época medieval. Los que van a la universidad son los que tienen que conseguir un trabajo, los que tienen que desempeñarse profesionalmente. Y hay una cosa muy importante, lo que tú dices, los que también entran en un ámbito social que les permite conocer gente, casarse, formar una familia. Entonces, aquí se produce un hito súper importante, donde un rey, por primera vez en la historia del Reino Unido, entra en este ámbito social profesionalizante, y por lo tanto ya Carlos III nos empieza a decir que va a ser un príncipe de Gales distinto a todos sus... Hay un gesto más moderno. Hay un gesto de modernización. Ahora, Exacto. ¿por qué opta por historia del arte? Opta por historia del arte porque eso es lo que realmente a él le gusta. O sea, ahí es donde él empieza a decir, oye, a mí no me gusta tanto el tema militar, no me gusta tanto esto. A mí lo que me gusta es la historia del arte, y empieza a mostrar una personalidad un poquito más refinada, más delicada, más interesada en las cosas culturales. ¿Es conservador en su punto de vista? Porque uno lee, por ejemplo, lo que ha escrito o lo que ha dicho respecto, por ejemplo, a la conservación de la arquitectura. Es como una suerte de arquitecto en potencia, ¿no? O respecto de las tradiciones y el arte. ¿Es un hombre conservador en su cabeza? No, todo lo contrario. No. Yo te diría que una cosa que muestra bastante bien la serie The Crown son esas discusiones delicadas que él tiene con su madre, que su madre, en un ámbito mucho más de conservar las cosas, de preservar las tradiciones tal cual como están y todo eso. Yo diría que no. Yo diría que Carlos III ya en la universidad se empieza a perfilar como una persona mucho más disruptiva, como una persona mucho más moderna. Es cierto que le encanta, por ejemplo, la música clásica. Le fascina la música clásica, sobre todo la música clásica alemana. Es cierto que le encanta la historia del arte, la preservación del patrimonio, eso por cierto. Pero, por ejemplo, es uno de los primeros en hablar del ecologismo. Es uno de los primeros líderes mundiales en referirse fuertemente y con mucha decisión y compromiso a las causas ecológicas. Te diría que incluso un poquito antes que Al Gore, que podría haber sido en Estados Unidos también de los primeros líderes mundiales, ¿no es cierto? Absolutamente. Que se refirieron al tema. Y los derechos de las mujeres, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, la necesidad, por ejemplo, de darle oportunidades a la juventud, a esa juventud que ha tenido una vida compleja, adversa, periférica. Es muy interesante porque él, en su posición
posición de príncipe de Gales va a comprometerse con una serie de causas mundiales mucho antes que otros líderes. Perdona, y cuando hablas de su relación con el mundo femenino de las mujeres, ¿a qué te refieres? Porque uno pensaría que este hombre fue un maltratador, un machista. Por otro lado, no sé cuál era la relación con su madre, claro, porque la madre no sé si era lo sofisticada que es él. Entonces, pero por respeto no sé cómo habría sido esa relación. Entonces, raya para la suma, ¿cuál es como su relación con el mundo femenino, no? Sí, bueno, es súper interesante lo que dices tú, porque hay que partir diciendo cómo era justamente, hablando del mundo femenino, cómo era su relación con su madre. Isabel II fue una reina ausente como madre. Claro, era Felipe, absolutamente. O sea, el que crió a estos niños fue el que crió en el sentido de la vida cotidiana, de estar con ellos, de salir a pasear. Fue Felipe. O sea, los únicos momentos más ¿Habrá cambiado pañales, Felipe? No sé si habrá cambiado pañales. Sí. Yo creo que quizás sí, ¿eh? Quizás sí, porque él era. Porque Felipe era muy hands-on, como se dice en inglés. O sea, muy de preocuparse de las cosas. Pero los momentos íntimos familiares que ellos vivieron con su madre eran en Balmoral, 2 o 3 semanas, digamos. El resto, la reina estaba ocupada en su gran oficio. Por lo tanto, eso lo tiene que haber marcado en su relación con las mujeres. Lo tiene que haber marcado en su relación con las mujeres. En el fondo, la relación que uno tiene con su madre tiene mucho que ver con la forma en que uno después se relaciona con otras mujeres, digamos. Distante, quizá un poquito más carente fría. de algunas herramientas también. Sí, yo diría que algunas herramientas afectivas. Mira, hay una entrevista que se le hace a él cuando está recién comprometido con Diana que es tremenda. Que es muy tensa, sí. Es tensa. Sí. Y le preguntan a él, ¿ustedes están enamorados? Y ella se pone así coqueta, muy coqueta, se sonroja, todo eso, y le dice, bueno, sí, por cierto, qué sé yo, y sale toda linda, preciosa y todo eso. Y le preguntan a él, y de una manera muy fría dice, whatever that means, o sea, como diciendo lo que sea que eso signifique. Yo recuerdo esa entrevista, la he revisado esa entrevista, y además del estar petrificado, muestra, yo creo que de alguna manera esa falta de relacionamiento afectivo, sí, ¿no? Total. Como una carencia, como una mutación incluso. Total. Es muy rara esa entrevista. Y todo esto, Rita, se va a reflejar también después en esos primeros años de matrimonio, ¿no es cierto? Donde él no sabe qué hacer con esta joven, preciosa, atractiva, carismática, pero que tiene bulimia, que vomita, que tiene estas actitudes erráticas. No sabe qué hacer con ella. Y que lo eclipsa, es decir, que en cada aparición ya los medios no se fijan en él, se fijan en ella, es portada. ¿Y cómo engancha con Camila, más allá de la cosa así como del enamoramiento? ¿Qué es lo que lo une a ella de una manera indisoluble? Sí, bueno, lo primero hay que decir una cosa temporal. Obviamente que él conoce a Camila antes que a Diana. Eso es como súper importante. Se enamora de ella, pero en el fondo Camila no era una persona tan ideal en muchos sentidos. No se había casado todavía y el drama se produce porque él está en la naval, ¿no es cierto? En las fuerzas navales, y lo envían en una misión, y entonces esa relación que se pudo haber desarrollado no se desarrolla, y ella se casa con Andrew Parker Bowles mientras él está navegando por el mundo. ¿Y se casa como a regañadientes? Claro, parece como mejor no que me quedo sola. Exacto, parece que no había mucho amor entre ellos, y parece que ya había el fuego se había encendido, digamos, entre Camila y Carlos, pero en el fondo, cuando esta relación se podría haber desarrollado de manera perfectamente normal, él se va. Él se va y bueno, ella se casa, y cuando vuelve, Carlos queda un poquito como desconcertado, ¿no es cierto? Porque obviamente ya se había producido algo entre ellos y queda como el soltero, ¿no es cierto? Más cotizado en todo el Reino Unido. ¿Cómo le debe pesar eso? Le pesa mucho, y ahí entonces es Felipe, de alguna manera, el que empieza a presionar. Este chico se tiene que casar, el padre empieza a ejercer una presión importante en él. Después es todo el Reino Unido completo el que dice, oye, está el príncipe de Gales, van pasando los años, va pasando el tiempo, se tiene que casar, y es en ese contexto donde él conoce a Diana, que era hermana de una amiga de Carlos III, una amiga mayor. La hermana mayor de Diana era amiga de Carlos, y es en ese contexto donde se conocen. Él era un poco mayor que ella, le parece muy atractiva, pero en realidad nunca hubo amor realmente en esa Al menos relación. De parte de él, de parte de ella sí. Probablemente sí, al principio sí. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Como la ilusión también hubo. Ahora, ya, pasa. Pero hiciste la pregunta, ¿qué lazo indisoluble hay entre Camila y Carlos? Es decir, ¿qué representa Camila para Carlos? Y
para que este amor haya, digamos, triunfado más allá de la tradición, de las humillaciones hacia Diana, de la estabilidad familiar, de, yo me imagino, la autoridad que significaba la reina Isabel frente a este escándalo? Sí. ¿Qué los une? Yo creo que Camila logró desarrollar la parte más humana de Carlos. Yo creo que lo acogió, lo amó en serio, fue cómplice de él. En The Crown aparece como el humor también como un factor. Sí, exacto. De hecho, es súper complicado porque se escucharon algunos audios de sus conversaciones bastante subiditos de tono. Medio cochinona. El episodio tampón. Claro, exacto. Sí. Y que te demuestra un poco lo expuesta que está la monarquía, porque uno piensa la monarquía, bueno, sí, pero está más expuesta que los gobernantes de Corea del Norte, por ejemplo. Totalmente. Que son mucho más herméticos, mucho más totalitarios y en el fondo mucho más impenetrables en su vida bueno, existe personal. También el desarrollo de una prensa, digamos, amarilla, sensacionalista, muy poderosa en Reino Unido. Bueno, tan poderosa que le significó finalmente un poco esa muerte, ese desenlace trágico a la vida de Diana con una prensa, digamos, caminando por la cornisa con esa doble relación que terminó súper mal. Respecto a las mujeres, me da la impresión de que se ha inflado más de la cuenta, pero siempre se habla de la chilena que tocó el corazón de Carlos III. Me refiero a Lucía Santa Cruz, ¿no es cierto? Eso es... ¿Qué tan relevante fue o es una anécdota típica inflada por cierta chilenidad? Bueno, yo no conozco los detalles de eso y obviamente con todo el respeto que me merece la persona, digamos, en particular a la que tú mencionas, yo creo que pasó por una cosa más anecdótica. Anecdótica en lo amoroso. No digo que haya sido anecdótica la relación que ellos sostuvieron, porque ella obviamente era hija del embajador en su momento de Víctor Santa Cruz y probablemente desarrollaron una amistad que fue muy auténtica, muy importante, pero que era una cosa que no tenía ninguna posibilidad. O sea, yo pienso desde el punto de vista más tradicional, desde el punto de vista de las costumbres del Reino Unido, habría sido inconcebible, ¿no es cierto?, que Carlos III desarrollara algo más que una amistad con una persona como Lucía Santa Cruz. Y no estoy hablando de ella personalmente, sino que estoy hablando de lo que significa, de la idoneidad que se requiere para ser princesa ¿Y es cierto que fue Lucía Santa Cruz la que presentó a Camila o eso también es una... La verdad es que no lo sé. Un mito urbano. Pareciera ser un mito urbano, habría que preguntárselo a ella, digamos. Sí, que no le gusta hablar del tema. No le gusta hablar del tema, es muy reservada y por lo tanto nosotros yo creo que tampoco podríamos decir mucho. Pongamos un punto ahí, vamos a la actualidad, a cuál es el rol hoy de Carlos III en la corona, ¿no es cierto?, en su relación también con el mundo fuera del palacio, ¿no? Y podríamos también evaluar cómo ha sido su gestión en este tiempo en que ya es rey. Sí, pues, bueno, él es cabeza de Estado, eso es lo primero que hay que decir. Como cabeza de Estado se le exige una presidencia política que es súper interesante porque él era cabeza de más de 150 fundaciones, como príncipe de Gales. Y en estas fundaciones, Rita, es donde se despliega el Carlos III más íntimo, más personal, ¿no es cierto? Ese Carlos III ecologista, que le encantan las plantas y la jardinería, ese Carlos III que apoya, ¿no es cierto?, fuertemente los derechos de las mujeres, sobre todo en África, donde el rey, donde el Imperio Británico tuvo una presencia muy importante, porque uno dice, ¿qué viene a hacer este señor a meterse a África? Bueno, es que el Imperio, casi un tercio del Imperio Británico se desplegaba en África, por lo tanto les interesa mucho África, algunos lugares de África donde los derechos de las mujeres no estaban particularmente desarrollados, digamos. Y como príncipe también Carlos desarrolló incluso una ciudad, diseñó una ciudad. Sí, y lo otro también se le conoce por ser una persona que encabezó fundaciones para sacar adelante a la juventud marginada, que ya un poco lo comentamos anteriormente. Y de hecho, cuando él asume el trono, hace un par de años, salió un documental muy interesante donde salen jóvenes hablando, diciendo que yo estaba en las drogas, yo estaba en esta situación terrible, yo estaba en el narcotráfico, había dejado el colegio en octavo básico, en primero medio, y entré a esta fundación que encabezaba Carlos como príncipe de Gales y logré salir adelante. Y los testimonios son muchos, muchos. O sea, hay muchos miles de jóvenes, no solamente en el Reino Unido, sino que también fuera del Reino Unido, que se vieron beneficiados por este tipo de fundaciones. Eso como príncipe. Ahora como rey, ¿qué ha marcado? Cuando uno mire para atrás va a decir, al menos en esta primera etapa, ¿cuál es el sello de Carlos III? Mira, el sello de Carlos III ha sido el siguiente: austeridad,
Yo creo que una palabra que define mucho, ¿no es cierto? Sí. La austeridad, que fue una de las primeras cosas que hizo. Bueno, decidir llamarse Carlos, porque tú sabes que los reyes se pueden cambiar el nombre. Decidió llamarse Carlos, que es un signo de simpleza, digo porque sus antecesores se habían cambiado el nombre, no el caso de Isabel II, pero sí sus tatarabuelos y bisabuelos, todos se cambiaron el nombre cuando asumieron el trono. Paréntesis, Carlos. ¿por qué se los cambian el nombre? Es una cosa muy bonita de la tradición. Es porque dejan de ser la persona que son y pasan a ser una persona casi divina. Es como iniciar, es como partir tu vida de nuevo. Ya. O sea, pasas de ser príncipe de Gales a ser el monarca. Imagínate. Oye, pero qué buena opción, ¿ah? Como poder tener la posibilidad de resetearse. De cambiarte el nombre, ¿no es Sí, cierto? sí, Porque sí. en el fondo tú pasas un momento, Rita, donde Dios te ha delegado el poder, según la tradición monárquica de Inglaterra. Entonces es el momento de cambiarte el nombre, es el momento de iniciar una nueva vida. Y él no quiso hacerlo. Y él no quiso hacerlo. De hecho, en la época medieval, te cuento un paréntesis, en la época medieval los reyes pasaban en vela toda la noche anterior, se desnudaban, se bañaban enteros para dejar de ser el hombre que eran, para pasar a ser otra persona. La persona del rey no es una persona sagrada, pero la delegación divina del poder hace que pasen a ser otra persona. Entonces cambian el nombre algunas veces para mostrar esta nueva vida que asumen. Bueno, él no lo hace. Lo primero, austeridad, sencillez. Fíjate tú que él despide a la mitad de la gente que estaba en el servicio del Palacio de Buckingham. Y uno dice, qué terrible. Bueno, pero es una señal de austeridad. Le pide a su hermano Andrés que deje su casa, a Harry que, oye, si te vas a vivir a Estados Unidos con Meghan, entonces Se tienes acaba que la dejar esto. platita. Eso es lo primero. Segundo, transparencia total y probidad absoluta. Esta es una monarquía moderna que va a mostrar todo lo que gasta, todas las cosas que tiene, que va a ser austera, que va a tener probidad absoluta, que no va a pestañear un segundo para condenar cualquier abuso, cualquier escándalo, cualquier problema. Y él, con su hermano Andrés, es implacable con Harry, o sea, probidad y transparencia absoluta. ¿Y cómo se relaciona con la iglesia? ¿Cuál es la relación con la religiosidad de Carlos? Bueno, Isabel II era una persona religiosa. Era una persona absolutamente convencida del anglicanismo, de la religión cristiana. Era una persona cristiana, profundamente cristiana. El caso de Carlos III es distinto. Carlos III era una persona, yo diría, bastante más díscola. Su compromiso con la religión, y particularmente con la religión oficial, que es el anglicanismo, ha sido muy cuestionada. Él dice que es una persona creyente, y nosotros le creemos, obviamente, pero claramente no es una persona tan religiosa ni tan comprometida con la fe oficial del anglicanismo como su madre. Y esto también tiene que ver, Rita, con el tema de los tiempos. Fíjate tú que la adhesión que hay en el Reino Unido respecto al anglicanismo es mínima. Sí, menos, yo diría prácticamente el 10% de los británicos se declara anglicano. Y imagínate que es la religión oficial. ¿Por qué la religión oficial? Porque aunque tú puedes practicar la religión que se te antoje, o ninguna religión en el Reino Unido, es la religión de la iglesia oficial del Reino Unido. Porque no hay separación entre Estado y Iglesia, es un Estado confesional porque la cabeza de Estado es al mismo tiempo el jefe supremo de la Iglesia cristiana anglicana. Interesante la complejidad de Carlos. Ahora Carlos con cáncer y le llegó el notición del cáncer a poco andar en su rol de rey, ¿no es cierto? Carlos III. Ahora, para ir terminando ya, José Manuel Cerda, autor de Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, ¿quería Carlos ser rey? ¿Quería Carlos ser rey? Porque además, digamos que no duró poco el reinado de su madre. ¿Estuvo esperando, estuvo en la banca o fue feliz y pleno y no quería enfrentar este mandato? A ver, yo creo que él fue muy feliz como príncipe de Gales, aparte de su asunto con Diana y Camila, que fue tremendamente difícil, complejo para él también, porque él también fue una víctima de todo esto. Y que hubiese sido insostenible como rey. Absolutamente. O sea, menos mal que se arreglaron, entre comillas, las cosas en el año 2005 cuando se casan con Camila para hacer todo más fácil. Y digamos que también desaparece del mapa, lo estoy diciendo de una manera muy radical, bruta, Diana, porque con Diana, con ese empecinamiento en pegarle en las canillas a Carlos, hubiese sido un reinado muy difícil. Muy difícil, pero yo diría que él como príncipe de Gales fue feliz por lo que conversamos antes, porque pudo desplegar todas sus causas, o sea, todo lo que con lo estaba comprometido. Pero él claramente quería ser rey, o sea, no hay duda
ninguna. Que imagínate que él esperó prácticamente 70 años para ser rey. Y hay un símil súper interesante con la reina Victoria. Mira qué interesante, que es Eduardo VII. Eduardo VII también esperó más de 60 años. ¿Estamos hablando de qué siglo? Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Perfecto. Comienzos del siglo XX, en 1901, particularmente el primer año del siglo XX, muere la reina Victoria después de 63 años el reinado. Entonces hay un símil súper interesante de una gran madre, una gran reina que reina durante décadas, y el hijo un príncipe de Gales, claro, con los brazos cruzados en el fondo, como esperando a ejercer la máxima. Y Eduardo VII quería ser rey como Carlos III también. O sea, no hay ninguna duda que quería ser rey, que dejar una marca. Y quiere Carlos III dejar una impronta. No quiere ser simplemente el rey que continuó, el reemplazo, claro, que estaba en la banca. O la bisagra. La bisagra o el continuador del legado de Isabel II. Yo creo que en el tiempo que él ha estado acá en la monarquía se ha mostrado una monarquía más moderna, más actualizada. Obviamente no tiene el tiempo por delante para hacer todos los cambios que le gustaría hacer, pero sí él mantiene una tradición, entiende que él no puede cambiar cosas fundamentales de la monarquía porque es una institución que lleva 1000 años, no la va a destruir, pero sí ha querido marcar su sello, su impronta, y eso demuestra que obviamente sus intenciones y su voluntad de ser rey. Carlos III, mitos, verdades, prejuicios, en el capítulo de hoy de La monarquía en serio, junto al historiador José Manuel Cerda. Muchísimas gracias por esta conversación. Me cambia bastante la imagen que tenía de Carlos, del príncipe Carlos, que mantiene su nombre ahora que es rey. Y bueno, pueden revisar todos los capítulos de La monarquía en serio en www.pauta.cl, también disponibles en Spotify. Gracias. La monarquía en serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián.